Hola a todos, mi nombre es Netson Villalobos y en la entrega del día de hoy yo les voy a hablar acerca de los 10 problemas más comunes que existen en adaptación de audífonos y cómo darles una solución óptima. ¿Qué sucede? Todos sabemos, o la mayoría sabemos cuáles son los beneficios que tiene un paciente al utilizar un auxiliar auditivo. Existen varios artículos que demuestran esos beneficios. Los principales, ¿cuáles son? Hay una mejora en la plasticidad auditiva y cognitiva. Últimamente se ha estudiado mucho la relación que existe entre la pérdida auditiva y el desarrollo cognitivo. Y esos estudios concluyen que si una persona que utiliza un auxiliar auditivo y no lo utiliza, tiene altas probabilidades que tenga un mayor desarrollo cognitivo. Un desarrollo cognitivo mucho peor versus una persona que sí los utiliza. Existe también un beneficio muy importante que yo creo que todos aquí alguna vez lo hemos experimentado, que los pacientes también se quejan mucho de que escuchan pero que no entienden. Eso está directamente enfocado a la discriminación del habla, a las pruebas que realizamos, que lo veremos más adelante. Uno de los beneficios de utilizar auxiliar auditivo es que hay una mejora en la discriminación del habla. Todo eso depende del tipo de pérdida auditiva, de nuestro perfil del paciente. Hay una mejora en la direccionalidad de los sonidos. Los pacientes saben y pueden identificar de dónde vienen las fuentes sonoras. Esto es muy importante, la integración social. Hay un impacto directamente en la cuestión emocional, en la cuestión psicológica de un paciente con pérdida auditiva al no utilizarlo. ¿Por qué? Porque se va aislando. Incluso hay personas que tienen tendencia a sufrir enfermedades como depresión o ansiedad, y entonces hay un mayor riesgo si no los utiliza. Por lo tanto, hay una mejor integración social si se usan los auxiliares auditivos cuando ya se hizo el diagnóstico de que los necesita, y por lo tanto va a haber un menor riesgo de padecer depresión, ansiedad. Y por lo tanto esto va a hacer que haya una mejor calidad de vida de manera general. Hay un impacto en toda la vida del paciente. No solamente le va a ayudar a escuchar mejor, sino que también le va a ayudar justo a eso, a tener una mejor calidad de vida de manera global. Es muy conocido y hay varios estudios que se han realizado y que se siguen realizando para conocer e investigar cuál es la relación que existe con la pérdida auditiva y otras condiciones de salud. Por ejemplo, esas son algunas. Les decía, la demencia. Hay datos que dicen que adultos con pérdida auditiva son más propensos a desarrollar demencia que aquellos que tienen una buena audición. Enfermedades cardiovasculares, problemas como tinnitus, personas que tienen presión alta, quienes tienen hipertensión, puede ser un factor para acelerar la pérdida auditiva, sobre todo en adultos. Personas que fumen, que tengan algún tipo de condición como obesidad, diabetes, o también que tomen algún medicamento. Existen más de 200 medicamentos que pueden ser perjudiciales para el oído. Y bien les decía, el aislamiento. Una pérdida auditiva no tratada puede contribuir al aislamiento social, ansiedad, depresión y a un déficit cognitivo. Problemas también de balance, ¿no? Un paciente que tiene pérdida auditiva leve incluso tiene 3 veces más probabilidades de tener una historia de caída. ¿A qué voy con esto? Es importante saber nosotros como profesionales, pero que también los pacientes y los familiares sepan cuál es la condición que está relacionada con la audición, y que usar un auxiliar auditivo no solamente es para ayudarle a escuchar mejor, que ese es el principal objetivo, pero que también va a contribuir a mejorar una calidad de vida, teniendo en consideración que está conectada la pérdida auditiva con esas condiciones de salud. Entonces, esa es la gran pregunta. Si un paciente ya es diagnosticado con pérdida auditiva, sabemos que necesita un auxiliar auditivo, ya tiene ese auxiliar auditivo, ¿por qué no los usan? Creo que es algo que puede ser un poco frustrante para quienes nos dedicamos a esto, el que ya tengan todas las condiciones, el que ya esté ahí su auxiliar auditivo, pero que no los estén utilizando. Hay varias razones. Primero, es importante tener en consideración, dentro de los estudios que se han realizado, las mujeres reportan el uso diario mayor que los hombres, es decir, también hay una cuestión ahí de género. Personas entre 35 y 44 años tienen el doble de probabilidad de rechazo versus pacientes que tienen 75, 84 años para utilizar el auxiliar auditivo. ¿Eso qué quiere decir? Que personas más jóvenes pueden tener mayor resistencia por diferentes razones. Dígase estigma social, dígase
el proceso de duelo, posiblemente al darles una noticia de pérdida auditiva que no se esperarían que una persona de 35, de 40 años empiece a perder la audición o tenga ya pérdida auditiva. Entonces eso es muy importante tener en consideración al momento de poder solucionar algún problema de adaptación. El 48% de los pacientes que tienen audífono lo utilizan solamente 1 o más días a la semana y su nivel de satisfacción en una escala de 1 al 7 es de 5.4, es decir, un poquito más arriba de la media. Y también dentro de este estudio se realizó, concluyen que 1 de cada 2 pacientes que se adapta con audífono no lo ocupa. ¿Cuáles son las razones? Seguramente dentro de su consulta, dentro de su atención diaria y dentro de la experiencia que tienen atendiendo pacientes, ustedes ya tienen identificados algunas. Se hizo un estudio, un metaanálisis, en donde se revisaron a lo largo de, me parece que 4 o 5 países, saber el por qué los pacientes que ya estaban adaptados con algún tipo de auxiliar auditivo no los utilizaban. Y se concluyeron que existen estas 10 razones por las que no las utilizan. La número 1 es que no le dan un valor al audífono. No saben o no sienten que hay un beneficio, que les dan beneficios. El número 2 es que tuvieron una mala adaptación desde un inicio o que el ajuste no es de acuerdo a su expectativa. Y el número 3 es que no lo sienten cómodo, que incluso desde la parte visual, cómo se ve, hablando acústicamente. Entonces me llama la atención y por eso están en negrita estas 3 primeras, porque si se dan cuenta no tiene que ver mucho con el costo, que uno pensaría que puede ser que el paciente no quiere utilizar un aparato auditivo porque pues cuesta o se sale del bolsillo o piensa que va a ser mucho más barato de lo que creería. El mantenimiento del audífono es la 4ª razón, es decir, el cómo se limpia, incluso el cambio de pila, la actitud que tiene el profesional, es decir, que había pacientes que reportaban que si no se sentían con la confianza del médico que los trataba, ya no regresaban, a pesar que ya tenían la adaptación de su auxiliar auditivo, ¿no? O si tenían mayor resistencia. El costo está en el número 6, factores psicosociales. Justamente les decía, el qué dirán, el estigma social que existe con una persona que utiliza pérdida auditiva. Vean, la estética está en el número 8, mala calidad en la audición y poco conocimiento acerca de los audífonos. En conclusión, si se dan cuenta, creo que esto nos ha pasado a todos, o por lo menos a alguien. Tenemos uno de cada uno de esos pacientes que tienen este tipo de razones por las que no las utilizan. Ahora, una vez que ya las identificamos o que por lo menos sabemos o tenemos el contexto, cuáles pueden ser las posibles razones de no utilizarlos y los posibles problemas, es importante dar solución y resolver quejas específicas. Para eso, debemos tener en consideración que debemos de crear una base sólida para nuestras adaptaciones. Nosotros siempre comentamos que para crear una base sólida necesitamos esos 4 puntos. Número 1, realizar una buena audiometría. ¿De qué se trata una buena audiometría? Es por lo menos que tengan 3 parámetros básicos: la vía aérea, la vía ósea y el umbral de disconfort. Con eso ya podemos nosotros tener un buen diagnóstico, orientarnos a un buen diagnóstico, podemos hacer una buena programación base. Número 2, la logoaudiometría. La logoaudiometría es el estudio que nos va a servir para evaluar la discriminación fonémica. ¿Qué tanto entiende mi paciente? ¿Qué porcentaje de entendimiento tiene? Y eso nos va a ayudar a 2 razones. Nos va a dar un pronóstico de adaptación. ¿Qué tanto le va a ayudar el auxiliar auditivo a mi paciente a poder entender? Y esto directamente va a ayudar a tener una expectativa realista de la adaptación. Entonces mi paciente o los familiares ya no van a creer que es un oído biónico, sino, pues bueno, le va a ayudar a recuperar tanto porcentaje de discriminación fonémica, de entendimiento. Pues sí, le va a ayudar a escuchar más fuerte, pero le va a seguir costando trabajo posiblemente entender cuando haya ruido de fondo. La número 3, para crear una base sólida, el punto número 3 para crear una base sólida es que se elija de manera adecuada la ventilación del accesorio y la potencia, la ganancia. Y por último, el poder elegir un estilo de acuerdo a la necesidad específica de mi paciente.
Es importante considerar que existe un proceso para la adaptación de un audífono. No solamente es de que, pues ya tengo mi estudio, yo creo que tiene pérdida auditiva y ya le voy a poner este aparato. Son 4 fases que constituyen este proceso. La primera es la preselección. En la preselección es hacer un buen diagnóstico, les decía, con estos cimientos de hacer un buen estudio audiométrico, una logoaudiometría, tener una historia clínica completa enfocada hacia la pérdida auditiva de mi paciente, hacer la selección. Una vez que ya hice esto, ahora sí detectar cuáles son las necesidades específicas y seleccionar el audífono o el auxiliar auditivo. El número 3, realizar ya la adaptación, en donde se hace la programación a través del software y el reconocimiento. ¿A qué se refiere el reconocimiento? ¿Cómo va a escuchar mi paciente recién adaptado? Y sobre todo pacientes que nunca han sido adaptados por primera vez, por lo tanto ellos van a tener una expectativa diferente a quien ya es una renovación, por ejemplo, de un audífono. Entonces, este primer reconocimiento es muy importante porque es como la primera impresión que se va a llevar el paciente de cómo debe de escuchar o cómo va a escuchar. Y por último, algo que también es muy, muy, muy importante es la validación. ¿A qué se refiere esto? El seguimiento. Que nuestros pacientes sepan que el adaptarse con un auditivo es un proceso de rehabilitación, que sí va a haber beneficios y cambios de manera inmediata, pero que se requiere un proceso y se requieren consultas de seguimiento para mejorar esta adaptación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque bueno, a partir de esto vamos a identificar en dónde se concentra la mayoría de las quejas o cuáles son los problemas más comunes. Para eso diseñé una guía rápida para poder solucionar esos problemas comunes. Entran en 4 categorías principales. Problemas de retroalimentación, que los aparatos son ruidosos. Problemas de oclusión, que el paciente siente como que escucha hueco, escucha su propia voz muy fuerte. Problemas de incomodidad, no se sienten tan a gusto con el aparato, lo sienten como las voces raras, metálicas o gangosas. Y la otra es que hay una ganancia insuficiente. Hay pacientes que escuchan muy bajito, al contrario de los pacientes, pues la primera que escuchan ruidoso. Todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poco en cuáles son los problemas más comunes y cómo solucionarlos. El problema número 1 es que el paciente escucha demasiado fuerte. ¿Cuál puede ser la probable causa? Puede ser que sea una sobreamplificación, que le indicamos un audífono con una ganancia mayor de lo que necesita. También puede ser que sea una queja de usuarios de primera vez, ya que ellos no están acostumbrados a una amplificación, por lo tanto lo pueden sentir un poquito fuerte, o que utilizaron otro tipo de marcas o incluso de la misma marca pero un diferente tipo de estilo. ¿Qué hacer entonces? Por lo tanto hay que verificar cuál es nuestro método de elección de ganancia. Nosotros tenemos una tablita que les voy a mostrar en un momento, en donde les recomendamos que de acuerdo a su audiometría y la frecuencia 2000 evaluar cuál es el tipo de potencia de ganancia que necesita. Número 2, para dar una buena solución, es no abusar del control general de ganancia. Siempre nosotros recomendamos hacer ajustes específicos y ajustes finos. ¿Por qué? Porque al nosotros manipular el control de ganancia general, estamos manipulando todos los tipos de sonidos, dígase suaves, fuertes y medios. Y en ese tipo de queja, posiblemente lo que hay que modificar es los sonidos fuertes que le pueden lastimar. El punto número 3 para una solución es utilizar el control de experiencia de usuario como un control de ganancia general en lugar de irnos al control general de ganancia. Va a haber pacientes que utilizan auxiliar por primera vez, por lo tanto es importante ir graduando la ganancia que vamos a proporcionarle. O pacientes, como bien se ve aquí, que ya son experimentados, en donde ellos ya requieren una mayor ganancia. Entonces el control de experiencia es importante tenerlo en consideración, tanto para todo tipo de pacientes. Quien va iniciando a pacientes que ya tienen muchísimo tiempo con sus auxiliares auditivos. Importante recordar, la elección correcta de la potencia va a evitar una sobreamplificación.
A veces tenemos la idea de que entre más pérdida auditiva necesita mayor amplificación, sí, pero hay que saber en qué tipo de frecuencias. Es decir, nosotros nos vamos a basar en la frecuencia 2000 para saber qué tipo de potencia necesita nuestro paciente con su audífono. Hay receptores desde 40 decibeles de ganancia hasta 80 decibeles de ganancia. En esa tablita es importante considerar, entre más ganancia tenga un auxiliar auditivo, el tamaño del receptor va a ser mayor. Esto porque es importante, sobre todo en los hechos a medida. Si un paciente con un hecho a medida tiene una pérdida en la frecuencia 2000 está en 95, posiblemente hay que evaluar la anatomía y saber si es candidato, si le cabe, por ejemplo, un completamente intracanal o un ITC. Evaluarlo, ¿por qué? Porque a lo mejor por potencia no es candidato, aunque estéticamente sí lo sea. Entonces eso es muy muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque al elegir una mayor ganancia, el tamaño del receptor va a ser mayor y también la amplificación de las frecuencias graves va a ser mucho mayor y la amplificación de las frecuencias agudas va a ser mucho menor, y eso a veces no lo consideramos. ¿Por qué? Porque el rango frecuencial se va disminuyendo entre más grande sea el receptor y mayor potencia tenga. Queja número 2, que dice el paciente que escucha mucho mejor de lejos. ¿Cuál puede ser la causa? Que haya una sobreamplificación, pero ahora de sonidos suaves. Recuerden que les decía en la diapositiva anterior, cuando nosotros manipulamos la ganancia general, manipulamos tanto frecuencias y sonidos suaves, medios y agudos. Hay que tener en consideración que se tienen que manipular por separado. Otra de las causas puede ser que el tipo de fórmula de adaptación está mal elegida. ¿Qué hacemos entonces? Pues bueno, hay que verificar cuál es la elección correcta de la fórmula de adaptación. Existen fórmulas de adaptación generales y de cada marca. La de nosotros se llama iStat y esta está diseñada para pacientes que son usuarios de primera vez. Existen fórmulas generales como NAL-R, DSLV5, que son para adaptaciones pediátricas o pacientes que requieran una mayor compresión del sonido. Entonces, eso es tenerlo muy, muy en consideración. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta queja. Puede ser que haya pacientes que están bien adaptados por potencia, que están bien adaptados por estilo, pero al momento de la programación es donde pueden resolverse ese tipo de problemas. Número 2, para dar una buena solución, es el ajuste fino, ecualizar únicamente los sonidos suaves si es que son los que están sobreamplificados, pero también tener en consideración que se pueden amplificar o disminuir también los sonidos medios como las voces o los sonidos fuertes que son mayor a 85 decibeles. Importante tener en consideración, entre más compresión se aplique la fórmula, más ruidoso se puede volver el aparato. Por eso es tan importante saber elegir cuál es la fórmula adecuada de adaptación para mi paciente. Por lo tanto, en el software lo que tenemos que hacer en ajuste fino es irnos a los sonidos suaves, seleccionarlos, únicamente sonidos suaves, porque son los que están sobreamplificados en ese tipo de queja específica, e irlo disminuyendo. No está más por decir que estos ajustes se tienen que hacer face to face, es decir, con nuestro paciente conectado, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica a su audífono, y haciendo este tipo de ajustes. Queja número 3. El paciente dice que escucha mejor sin sus audífonos. Para mí, de manera personal, es la queja que más me puede frustrar, porque al decir un paciente que escucha mejor sin sus audífonos, pues evidentemente no los va a utilizar, ¿no? Y ahí los tiene y les va a decir, no, ¿y por qué me los va a poner? Y tienen toda la razón. ¿Por qué se pondría a alguien unos audífonos con los que no se siente a gusto o cómodo? Aquí hay que tener en consideración que una de las probables causas pueden ser que existan zonas muertas de la cóclea, y esto es muy común sobre todo en perfiles descendentes cuando hay una pérdida mayor a 65 decibeles en frecuencias agudas. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Número 1 es quitar la amplificación en ese tipo de frecuencias. Para eso necesitamos por lo menos un audífono que tenga de 8 a 10 bandas y canales para que podamos hacer ese tipo de ajuste fino. Utilizar el reproductor frecuencial, se trata de esta transposición de frecuencias que va de agudas a graves.
Y tener en consideración esto, entre más potente sea el audífono, menos amplificación va a existir en agudos. Por lo tanto, dentro de la programación, lo que debemos de hacer, número 1, es ir disminuyendo canal por canal hasta que, dependiendo, justamente hay que evaluar en qué tipo de pérdida se encuentra el paciente. Si es mayor a 65 decibeles, es lo recomendable hacer. Una vez que ya se hizo esto, ahora sí podemos activar el reproductor frecuencial. Queja número 4, que el audífono se le apaga. Para esto es importante tener en consideración que una de las causas es que el paciente, más bien hay que preguntar si realmente se apaga o él se atenúa o se disminuye el volumen. ¿Por qué? Porque puede haber una sensación de atenuación de la ganancia en diferentes ambientes. Y también hay que preguntar si esto ocurre todo el tiempo o cuando más sale o cuando más se expone a diferentes tipos de ambientes acústicos. ¿Qué hacer? Número 1, el uso del analizador acústico. Es muy importante el saber para qué sirven ese tipo de parámetros y ese tipo de características y verificar si están activos o desactivos. Dentro de los analizadores acústicos, dependiendo de la tecnología, existen varias opciones. ¿Para qué nos ayuda un analizador acústico? Para hacer más estable el sonido, para que sea mucho más cómodo. Si nosotros dejamos activos de un inicio todo este tipo de analizadores acústicos, lo que va a sentir el paciente, por eso es una sensación, es que se le va a estar apagando cuando realmente se está atenuando. De acuerdo a la tecnología, se puede atenuar desde 5 hasta 20 decibeles. Entonces imagínense que ustedes le dejan la atenuación mayor de 4 a todos, o dependiendo de cuál sea el parámetro. El paciente va a pensar que justamente se está apagando a cada momento su auxiliar cuando realmente se está atenuando. Lo que le sugerimos que es, de un inicio, en las primeras adaptaciones, desactivar ese tipo de analizadores acústicos y activarlos en la consulta siguiente cuando el paciente ya experimentó, ya preguntamos en qué tipo de ambiente se desarrolla, qué actividades hace con mayor frecuencia y sobre todo eso nos va a ayudar a personalizar de una mejor manera su audífono. Problema número 5 o queja número 5 es que su voz se escucha hueca. Yo creo que es algo que nos ha pasado a todos los que nos dedicamos a esto. El paciente escucha su voz mucho más fuerte, dice que incluso se escucha como hueco, como si estuviera en un barril. Esto se conoce como un efecto de oclusión y la principal causa es por una falta de ventilación. ¿Qué debemos de hacer entonces? No es que les vamos a poner un ventilador a nuestro paciente, sino es que dentro del accesorio que tenemos o la adaptación que hicimos, verificar qué tanto necesitamos de ventilación. Por lo tanto, vamos a mostrarles en un momento la tablita para que sepan cómo nos basamos nosotros en elegir este tipo de ventilación. Manejar también las frecuencias graves en programación. Hay que saber que existe un botoncito que se llama oclusión, en donde también se puede disminuir. Y algo que puede ser muy importante y no debemos de pasar por alto, es realizar una otoscopía, ya que a veces puede tener un tapón de cerumen o algo que esté obstruyendo dentro del conducto auditivo externo y eso puede estar provocando este efecto de oclusión. Esa es la tablita que nosotros utilizamos de referencia, la tarjeta. Importante recordar que la elección correcta de la ventilación va a evitar este efecto de oclusión. Nosotros nos basamos en la frecuencia 750, le sugerimos hacer la frecuencia 750 y sobre esto saber qué tipo de ventilación necesita. Si va a utilizar un auxiliar auditivo que es estilo receptor intracanal y va a ir con un oliva, esta es la opción de referencia. Si en cambio va a utilizar un audífono que es un hecho a medida o que va a llevar un molde, la opción para referencia es esta tablita en donde hay desde ventilaciones muy grandes hasta 3, 2, 1 o sin ventilación. Queja número 6, que tienen que descansar porque le molesta. Incluso hay pacientes que dicen que se sienten muy agobiados, que les duele la cabeza. Aquí hay que tener en consideración que primero es un proceso de adaptación. Puede ser que cada paciente lo resuelva de manera diferente y la queja sea la misma, pero por diferentes razones. Una de las razones que debemos de identificar es que la salida máxima en programación no está modificada. Para eso es muy importante, les decía, que dentro de nuestros cimientos de programación
debemos de realizar en la audiometría el umbral de disconfort, por sus siglas en inglés UCL. ¿Por qué? Porque el UCL o el umbral de disconfort nos va a dar como base para modificar la salida máxima. ¿Qué es la salida máxima? Es darle un tope a los sonidos fuertes para que no sobreamplifiquen. Y por lo tanto eso no se va a volver incómodo, no se va a volver agobiante. Sí tienen que escuchar fuerte los sonidos, pero no tienen que lastimar, tienen que ser cómodos. Por lo tanto, la solución es disminuir la salida máxima. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Evaluar y verificar dónde está. Número 1, que ingresamos nuestros umbrales de disconfort. Número 2, una vez ingresados los umbrales de disconfort y existe esta queja, evaluar el pico máximo de esta línea y disminuirla. Importante recordar, los parámetros de la salida máxima se basan en umbrales de molestia, por lo tanto es tan importante realizarlos. Queja número 7. Que las voces son muy artificiales o incluso que se escuchan como robotizadas. ¿Cuál puede ser la probable causa? Que haya una sobreamplificación de las frecuencias agudas. Y esto es muy común, sobre todo en pacientes que tienen perfiles descendentes, donde las frecuencias agudas son las que están más afectadas. Otra de las causas puede ser que los sonidos suaves están muy altos. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Pues bueno, puede ser muy evidente. Número 1, usar el ajuste fino, como lo vimos anteriormente, para disminuir este tipo de frecuencias agudas y disminuir todos los sonidos suaves de acuerdo a la intensidad. Nos vamos a ir de nuevo a nuestra pantalla de ajuste fino, vamos a seleccionar sonidos suaves y vamos a ir disminuyendo hasta que el paciente, esto hay que hacerlo con, vuelvo a lo mismo, el paciente conectado de manera alámbrica o inalámbrica con sus audífonos, haciendo el ajuste, mandándole un estímulo. Ese estímulo puede ser artificial, simulado o real. Nuestro software tiene una opción que se llama Media Player, donde pueden mandar ciertos tipos de ambientes simulados para verificar realmente este tipo de quejas y saber si los está cambiando la percepción que tiene al hacer el ajuste fino. También tener en consideración que en ocasiones el reproductor frecuencial puede estar activo cuando no lo necesita. Recordemos que la reproducción frecuencial va a ser una translocación de frecuencias agudas a menos o a frecuencias medias, y también aquí se va a amplificar más este tipo de frecuencias. Entonces puede ser que esta queja de que se escucha robotizado, que se escucha como el siseo, tenga que ver con que está activo el reproductor frecuencial y no lo necesita. En general hay que tener en consideración que para tener una muy buena adaptación, los parámetros son 3 principalmente. El sonido debe ser limpio, es decir, sonidos suaves deben de ser suaves. El paciente no va a dejar de escuchar ese tipo de sonidos, eso es importante decirlo, porque hay pacientes que dicen, es que ahora ya escucho el ventilador, qué bueno, pero que no lo escuche más fuerte que la voz. El objetivo es que sí los escuche. Ahora ya va a escuchar más fuerte el aire acondicionado. Bueno, es importante que lo escuche, pero que no se escuche más fuerte que el sonido de la voz. A eso se refiere con sonido limpio. Que el audífono sea cómodo, es decir, que los sonidos fuertes sean fuertes, pero que no le lastimen, que no le molesten. Para eso es tener importante en consideración que se puede modificar la salida máxima y desde la base realizar el umbral de disconfort. Y el parámetro número 3 para que la adaptación sea exitosa es que el sonido sea estable. ¿Qué nos va a dar el sonido estable? Lo decíamos, personalizar el analizador acústico. Saber qué es lo que necesita el paciente de manera específica y sobre eso saber cuál es el analizador que le voy a colocar. A lo mejor es un paciente que todas las mañanas se sale a su bicicleta y cuando le da el aire en su audífono le lastima ese tipo de sonido. Entonces vamos a activar únicamente el filtro de viento. O es un paciente que está en un lugar muy ruidoso o existe mucho ruido de fondo y sigue sin entender. Pues vamos a activar entonces ruido y habla. Entonces para eso es importante tener en consideración que se tiene que personalizar el analizador acústico. Pero ¿qué pasa si el problema continúa? Ya hicimos ajustes en programación, ya vimos que el tipo de estilo de auxiliar SIL está bien adaptado, la potencia está bien adaptada y el paciente se sigue quejando de eso o de otro tipo de
puede ser la misma queja o agregarse más. Considerar primero que hay que conocer a nuestros pacientes. En la facultad tenía un maestro que me decía que no existen enfermedades, sino es que existen enfermos. ¿En qué contexto lo decía? En que la misma enfermedad los pacientes lo pueden vivir de manera diferente en un grupo que así tenga objetivamente los mismos síntomas, los mismos parámetros clínicos. Cada persona va a vivir de manera diferente la enfermedad. Por eso es tan importante conocer a cada uno de nuestros pacientes e ir más allá de solamente una adaptación audioprotésica. La queja número 8 puede ser entonces que tenga una mala actitud a los audífonos, que justamente el paciente diga, no, es que yo no los quiero, y ya les dio diferentes tipos de quejas y al final resulta que es por una mala actitud hacia los audífonos. ¿Y esto por qué se origina? Existen ideas preconcebidas acerca de una persona que utiliza auxiliares auditivos. Se han hecho estudios en donde se les pregunta a personas qué es lo que piensan de un paciente que utiliza un auxiliar auditivo. En ese estudio específico se hizo con estudiantes universitarios, donde se les pasaron fotos y calificaron con puntajes tres parámetros principales: el nivel de confianza, nivel de inteligencia y nivel de amistad. Eso era totalmente percepción y era una idea preconcebida, tal cual. La conclusión a la que se llegó en este estudio, que se hizo en 4 países, que fue India, Irán, Portugal y Reino Unido, es que los estudiantes calificaban a otras personas que utilizaban de manera negativa un auxiliar auditivo respecto a la confianza. Pensaban que no eran personas tan confiables, que no eran personas tan inteligentes y que no podrían desarrollar o que era difícil desarrollar un vínculo de amistad. Entonces vean qué tan grave puede ser la idea preconcebida que tiene una persona de alguien que utiliza el auxiliar auditivo, y esto puede contribuir a que haya una mala actitud hacia los audífonos, y no es porque no los quiera, pues, o porque no los necesite o porque no siente el beneficio, sino porque a lo mejor él mismo tiene esa idea preconcebida de las personas que usan auxiliar auditivo. Por lo tanto, a esto me refiero con conocer realmente a nuestros pacientes. El manejo de expectativas es muy importante. Va a haber pacientes que crean que el aparato les va a restaurar la función auditiva, y la realidad es que ningún aparato puede realizar esto. O pueden pensar que ahora van a escuchar mucho mejor que como escuchaban antes. Entonces el manejo de expectativas es muy importante, y para eso es importante conocer cuáles son las limitantes. Por lo tanto, la queja número 10 puede ser que el paciente dice que no se siente a gusto escuchando el teléfono, que no, incluso dejen ustedes que se siente a gusto, que no escucha bien el teléfono, o que cuando prende la televisión sigue sin entender cómo se maneja o cómo se escucha la televisión, o que incluso cuando hay un entorno muy ruidoso se le sigue dificultando este tipo de estímulo, el poder escuchar las voces en ambientes ruidosos. Para esto es importante saber que existen accesorios que nos van a ayudar a contrarrestar este tipo de limitantes. Para el teléfono, por ejemplo, tenemos un accesorio inalámbrico en el que el paciente directamente puede conectar sus audífonos a su celular y contestar la llamada y escucharlo directamente ahí. Para la televisión también existe el SoftLink Media, o en el caso de Livio, el accesorio para TV, y esto ayuda a que directamente el audio de la televisión se escuche en los audífonos. Hable en ruido nos ayuda a través de controles remotos y con micrófonos remotos, en donde se pueden poner diferentes direcciones, ponerlo de manera direccional, enfocarlo directamente a la fuente sonora, o incluso colocarlo en una mesa y se haga un micrófono omnidireccional, se active un micrófono omnidireccional, y así el paciente puede escuchar lo que le están diciendo dentro de esa mesa. Entonces, importante conocer que existen limitantes, pero que también hay solución a esas limitantes. Esos son pasos útiles que sugerimos para nuevos pacientes. Importante saber que es un proceso de adaptación, por lo tanto se debe de acostumbrar a escuchar con estos nuevos audífonos, y que nosotros lo vamos a acompañar, vamos a ir de la mano con nuestro paciente, que los utilice en casa en un ambiente tranquilo durante los primeros días para que no sea tan agobiante, que practique el mantener una conversación con sus familiares, con las personas con las que se rodea,
que lea en voz alta durante 10 a 15 minutos diarios, para que también sea importante que vaya reconociendo su voz por si se escucha diferente, el saber si se tiene que hacer un ajuste también respecto a eso. Va a haber pacientes que tal vez sea importante decirles que pueden descansar. La realidad es que existen estudios que dicen que entre más tiempo se utiliza un aparato auditivo, más rápido y más óptima va a ser la adaptación, pero también hay que recordar, no hay enfermedades, hay enfermos, es decir, cada paciente lo va a ver de manera diferente. Entonces, igual recomendar que se puede tomar descansos si es muy agobiante utilizarlos. El que haga ejercicios de rehabilitación, es decir, el que le lean también sus familiares, el que pueda leer su periódico o su libro todos los días en voz alta, el que tenga conversaciones donde cada uno de sus familiares le están preguntando algo, eso es muy importante. Y establecer expectativas realistas, lo que les decía, saber a qué sí le va a ayudar el aparato y a qué no, cuál va a ser la limitante también. Estrategias que sugerimos es desde la implementación de videos tutoriales. Si es un paciente que le cuesta trabajo cambiarle la pila, pues bueno, mostrarle un video de cómo se tiene que cambiar la pila, cómo se tiene que cambiar el filtro o cómo se tiene que hacer la limpieza. Darles materiales para que vean cuál es el cuidado general. Esos materiales pueden ser tanto infográficos como videos, como en tarjetitas. Darles sus citas de seguimiento, es importante eso, que sepan que es un proceso de rehabilitación y que vamos a acompañarlos. Planes individuales de acuerdo a las necesidades específicas. También estar dispuestos a dar una asesoría a distancia. Ahora existe un sistema de telesalud, de programación a distancia, que también pueden implementar con sus pacientes, donde el paciente desde su teléfono, smartphone, puede mandar una solicitud de manera sincrónica y ustedes pueden contestarle también de manera sincrónica, hacerle el ajuste, se guarda en una nube, el paciente después acepta o rechaza si le gustó o no ese cambio. Que sientan la confianza de darle todas sus quejas, ¿no? A veces es eso, los pacientes necesitan ser escuchados y eso es muy importante, que no se pierda el vínculo de profesional de la salud auditiva con el paciente. También es importante para algunos saber cómo se ve realmente, ¿no? Les interesa mucho la cuestión estética, decíamos el estigma social, las ideas preconcebidas que existen, también es parte de nuestra labor romper un poco o mucho con ese tipo de estigmas sociales que existen. E importante, la educación sobre su condición de salud, saber de qué se trata. Hay pacientes que a veces preguntan, o casi siempre, o familiares también, el por qué perdió la audición, de acuerdo a su diagnóstico, poder indagar un poquito y explicarles si es un paciente que es por la edad, tomó algún medicamento tóxico, tiene otras comorbilidades, tiene aparte de diabetes, hipertensión. Entonces eso es muy muy importante tener en consideración, el poder darle una educación respecto a qué se trata, de qué se trata su pérdida auditiva, por qué ya no se puede restaurar, el problema en dónde está, para qué le va a ayudar entonces el audífono, el auxiliar auditivo. Y eso es muy importante transmitirlo a nuestros pacientes y también tenerlo en consideración. Hay una psicóloga que tiene una charla en TED que habla sobre la mentalidad de crecimiento enfocado hacia la salud. Y esa es una frase que me gusta mucho, que utiliza en sus presentaciones, que dice, si una persona cree que puede crecer y está abierto a este crecimiento, lo más probable es que sí pueda crecer realmente. Pero si está cerrado al cambio, lo más probable es que en efecto nunca cambie. Entonces es muy muy importante considerar que nuestros pacientes puede ser que ya hicimos todo, pero que realmente tenga una mentalidad donde no quiere hacer nada y ya está en actitud en donde, pues no, por más que ya solucionamos, no quiere. Entonces, esos tipos de pacientes no es dejarlos ahí, sino es con el que se tiene que hacer más trabajo, pero tener en consideración eso también, que va a haber cosas que posiblemente se salen de nuestras manos, pero que debemos darle todos los recursos y darle toda la disponibilidad para que pueda hacer este tipo de cambio de mentalidad. Espero que les haya sido muy útil la información que vimos el día de hoy. Tratamos de poner los principales problemas comunes y dar como de manera concreta la solución. Es importante que sepan que también puede ser o no que la solución sean estas. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo.
no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, cada queja posiblemente se tendría que personalizar, entonces nunca terminaríamos de dar ese tipo de temas, pero creo que englobarlos o por lo menos tener en consideración cuáles son esas 10 primeras y cómo solucionarlas nos puede ayudar por lo menos a solucionar un 70%, diría yo un poquito más, de los problemas que tenemos en adaptación. Por mi parte es todo en esta sesión. Los esperamos con más contenido. Los invitamos a que nos sigan para que puedan saber qué otro tipo de temas vamos a dar de manera regular. Mis otros compañeros también van a participar. También que escuchen nuestro podcast y que estén atentos a nuestra agenda de cursos trimestral que les mandamos de manera regular, tanto presenciales como online. Por mi parte es todo. Me despido y que estén muy bien.